I'm not like them, back in pretend, the sun is gone. Espere. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Cañón Núñez, voy a ser su instructor de inglés. Espero pues, que tengamos un muy buen entendimiento. Vamos a comenzar hoy con una actividad pues diferente. Vamos a hacer una especie de menito, una especie de stop, y para eso necesito que todos saquen una hoja. En esta hojita vamos a hacer un cuadrito a 530 hojitas. Vamos a tener en este cuadrito una columna de letra, una columna de verbo, por favor, una traducción del verbo y un total. Por favor, vamos dibujando este cuadrito en la hoja, ¿listo? Verbo, letra, la primera columna es letra, ¿listo? La segunda columna es verbo. La tercera columna es pasado. La siguiente columna es traducción. La siguiente es el total. Sí, vamos a jugar stop. Este jueguito se llama stop. Entonces consiste en que yo les voy a dar una letra. Ustedes con esa letra van a buscar un verbo. Al mismo tiempo van a buscar el pasado de dicho verbo. Luego vamos con la traducción del verbo y a lo último vamos a hacer los totales. ¿Listo? El primero que grite stop va ganando 100 puntos. El resto, pues, hacer puntaje con las respuestas que tenga. ¿Listo? ¿Se puede en español? No señor, se puede solamente en inglés. Vamos solamente en inglés. Entonces, ¿listo? ¿Podemos comenzar con la primera letra? ¿Les puedo hablar en inglés o solamente en español? ¿Listo? Entonces, the first letter is A. Verbo por A, pasado por A, traducción y el total. ¿Stop? ¿Quién dijo stop? Stop, dijo acá el compañero. Ustedes van ganando 100. ¿Me regalas un poquillo, por favor? Burgos. Los Burgos va ganando 100 porque va a estar. Listo, verbo por A. Sí, pasado se cambia la segunda A por una O. Y la traducción es lo que ustedes hacen, lo primero que ustedes hacen en la mañana. ¿Qué es? Antes de levantarse, ¿qué se hace? Despertar. Listo, entonces el pasado es pasado y hueco. Despertaré. Entonces, ¿quién dijo esto? Despertaré. Yo dije esto porque esto Burgos otra vez. 100. O sea que el pasado con la O que ahí está. El pasado pues se le agrega la O. O sea, se cambia la O. Listo. La traducción. Traducción. Despertar. Traducción. Listo. Este sería el primer verbo. ¿Listo? Entonces Burgos va ganando 100 puntos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué les estoy haciendo este tipo de actividades donde ustedes tienen que buscar el pasado de un verbo. La llevo a cabo debido a que en el comienzo de la formación vamos a ver la competencia, todo lo que tiene que ver con el pasado simple de los verbos en inglés. Esta es la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje se tiene como los resultados comprender la idea principal de la música, que es claros y sencillos en inglés técnico.
todo tiene que ver. Bueno, entonces la competencia es comprender la idea principal en avisos y mensajes breves. Y la segunda es identificar formas gramaticales básicas en textos y documentos elementales escritos en inglés. Entonces para eso necesitamos el pasado simple, para entender las formas básicas. La presentación. Este curso se desarrolla con el fin de presentar y afianzar conocimientos de la lengua inglesa, los cuales el aprendiz debe poner en práctica a la hora de leer, escuchar y escribir. Conocemos las 4 competencias, ¿cierto? ¿Cuáles son las 4 competencias que uno debe desarrollar para manejar una lengua, o sea, una lengua extranjera? Hablar, escuchar, comprender y escribir. Es escuchar, hablar, leer y escribir. ¿Cierto? Son las 4 competencias. Entonces, eso es lo que tiene que ver con nuestras habilidades normales. En material del curso vamos a trabajar con Tell-Me-More. Sí, Tell-Me-More pues es una plataforma. Y las técnicas didácticas pues es la primera actividad. La primera actividad fue la que hicimos ahorita, que fue la actividad como de afianzamiento, en el sentido que necesitamos pues tener en cuenta que no todo es ser teoría. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte teórica de las formas de la clase. ¿Cómo se maneja el presente simple? O sea, el pasado simple. Entonces, cuando yo hablo del pasado simple, yo tengo que tener en cuenta que yo tengo mi lenguaje. El lenguaje es, por ejemplo, yo hice la tarea. Esa es una oración normal. ¿En qué tiempo? En pasado, ¿cierto? Yo hice la tarea. Yo tengo que tener en cuenta que es un pasado. Y está en español, ¿cierto? Sí. Yes. Cuando yo voy a traducir esta misma oración de yo hice la tarea a inglés, yo tengo que tener en cuenta cuál palabra es la que pertenece ¿cuál palabra es la que pertenece a la estructura que yo tengo acá? Si yo veo acá, yo tengo un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Algo así. Entonces, lo primero que yo hago es decir, ¿cómo hago para decir yo en inglés? Listo. Entonces coloco luego de eso, W-E-R-E. lo que pasa es que el verbo were, cuando yo estoy hablando del pasado de to be, aquí to be no lo necesito, acá necesito es el verbo hacer. El verbo hacer en inglés, cuando yo hablo de hacer, me hace relación al verbo do. Y el pasado es did. El pasado del word es did. Entonces, I did the homework. Estoy hablando en inglés totalmente. La primera está en español, la segunda está en inglés. Yo lo único que necesito saber es cómo decir el verbo en inglés y cuál es el pasado. Y formo la oración en el pasado. Y ahí, por ejemplo, homework uno traduciría Trabajo en casa. Homework es tarea. Vamos con una oración un poquitico menos elemental, un poquitico más complicada. Por ejemplo, digo, Pedro estuvo en la casa. Pedro estuvo en la casa. Entonces, ahí sí tenemos en cuenta que el verbo estar, ¿cómo se dice estar en inglés? ¿Cómo se dice estar en inglés? Es to be, ¿cierto? Lo que sucede es que yo tengo que tener en cuenta cuáles son las conjugaciones de to be. La conjugación de to be para pasado es were. Were y was. Entonces yo vengo acá, Peter was in the
mirror was in the house. Entonces, acá tengo un verbo diferente a to be y acá tengo el verbo to be. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Vamos con una oración ahora diferente. Vamos con la forma negativa. ¿Cómo formo un negativo en español? Yo, por ejemplo, ya digo, yo no hice la tarea. I don't know what. I need the homework. Listo, ahí como decir, lo que sucede es que cuando yo voy a decir que no, en inglés tengo un verbo auxiliar para el pasado y ese verbito es didn't. Este verbo significa no. Lo que yo digo no en español, en inglés digo didn't para el pasado. Entonces yo digo I didn't. O no puede decir no, I didn't. Eso sería para una respuesta. I didn't y necesito el verbo principal. Entonces el verbo principal es el mismo que tengo acá. Sí, el verbo hacer. I didn't do the homework. Y ahí estoy hablando en inglés. ¿Cómo se dice no hice la tarea en inglés? I didn't do the homework. I didn't do the homework. Bueno, en este orden de ideas, pues vamos a pasar la partecita del taller, donde ustedes tienen que buscar cierto número de verbos y los tienen que colocar en pasado simple. Vamos a manejar solamente la forma afirmativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces por su atención. Espero verlos en la próxima clase y traeremos otro tema con la que acerca de la lengua inglesa. Gracias. Goodbye, teacher. Que sigue la previa. No es como por aquí. Esto toca llenarlo, ¿verdad? La fecha 3 la colocamos. Sí, por favor. ¿Dónde está la fecha? 30 de los 3 Aquí no hay computador cuando se entra. Bueno, pues listo. ¿Firma o no? Listo.